eh, la conciencia, el espíritu, pues no tenía ningún valor. Tendríamos con el libre albedrío que saber para dónde vamos. Y en realidad el espíritu, el espíritu y el libre albedrío van como de la manito. Por lo tanto, el cuerpo no es nada sin el alma. Es más o menos lo que logré captar. Así es, muy bien. A ver, Madre Govinda Prema, ¿qué nos puede decir? En mis reverencias, devoto, es una pregunta, una inquietud. Dice acá, el alma está dotada de libre albedrío. Entonces nosotros, ese libre albedrío es como un tema bastante profundo, digámoslo así, un tema bastante como de lograr discernir. Quisiera preguntar, el alma está dotada de libre albedrío, pero nosotros tenemos muchas influencias de las leyes materiales. Entonces, ¿cómo, qué ha pasado con nosotros respecto a ese tema? Yo considero a veces que nosotros no tenemos libre albedrío. Bueno, eso es una He consideración pensado particular. Muy mal. Muy mal pensar de esa manera. Entonces, debido a que es una partícula de conciencia. Debido a que es una partícula de conciencia. Entonces tenemos que analizar qué es la conciencia. ¿En qué consiste la conciencia? Muy bien. ¿Qué me puede decir qué es la conciencia? ¿En qué consiste la conciencia? María Dina Trina, ¿nos puede decir algo? La ciencia con nosotros. Dandavas. Ya Sí. Dandavas Taipada, pues la conciencia es el yo. La conciencia es el yo y con respecto a la pregunta anterior, pues el libre albedrío nos puede dar la liberación dependiendo hacia dónde nosotros dirijamos nuestros esfuerzos, nuestro servicio. Si lo dirigimos pues realmente a realizar nuestro propio dharma, o sea, a realizar en realidad el dharma, pues estaríamos bien y de pronto podríamos alcanzar la liberación. Pero si no realizamos el verdadero dharma, que es el servicio devocional a la persona suprema, pues realmente estaríamos nuevamente en esta esclavitud material. Bueno, perfecto. ¿Quién iba? ¿La otra me iba a decir algo también? Me puse por ahí un alguito. Yo le decía sobre la pregunta de la conciencia, ¿qué es la ciencia dentro de nosotros? La ciencia dentro de nosotros. Ajá, la conciencia. Bueno, ese es algún punto de vista, sí, vamos a ver. La madre de Lidia Sara, ¿qué nos dice? Sí, Haribol, Hare Krishna, buenos días a todos. Sí, entendí en el verso de que al ser nosotros almas espirituales, somos eternas. Y como está esta alma embestida con este cuerpo burdo, al fenecer o terminar este cuerpo, lógicamente el alma permanece. Y como nosotros tenemos el libre albedrío, que yo considero que es un gran regalo que la divinidad nos da, a través de este libre albedrío, pues podemos, como dijo la madre Dina Tarini, nosotros dedicarnos a las tareas o a las obligaciones encaminadas al servicio de Dios, pues a través del libre albedrío podemos dirigirnos para despertar esta conciencia que, como aquí se dice que es una pequeña partícula, pues para crecer, para evolucionar o involucionar, o también como nosotros estamos hablando sobre el karma, ¿no? Entonces, de acuerdo a este desarrollo de esta conciencia, podemos encaminarnos
hacia la felicidad o hacia la angustia, el dolor, el sufrimiento, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, muy bien. Debido a que es una partícula de conciencia, el alma está dotada de libre albedrío. Entonces ahí teníamos que ir al Bhagavad Gita, al capítulo 8 y 13, donde se habla de qué es el Adhyatma, donde Arjuna le pregunta a Krishna: oh, mi querido Señor, ¿qué es el ser? ¿Qué son las entidades vivientes? ¿Qué es esta manifestación cósmica? ¿No? ¿Quién es el Señor del sacrificio? ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte todos los seres vivientes? Son preguntas que están allí. Entonces, la conciencia, como leo la Marina Tarini, es el yo, el ser. Ese yo, ese ser, ¿no? Es lo que nosotros nos definimos como yo soy, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la conciencia, la independencia, la libertad, ¿no?, que es llamado libre albedrío, somos una partícula de energía dotada de conciencia, ¿no? Está dotada de libre albedrío, de conciencia. Conciencia significa libertad, la libertad de ser, ¿no? Entonces, por eso nos definimos como yo soy. Entonces, cuando nos definimos como yo soy, bajo la influencia de las cosas, como dice la madre Govinda Prema, estamos influenciados sobre situaciones que desconocemos. Entonces, bajo esas influencias de las modalidades materiales, ¿no?, o espirituales, entonces lo vamos a definir como yo soy un alma, yo soy un hombre, yo soy una mujer, soy un árbol, soy un animal, soy de tal país, soy ecuatoriano, soy boliviano, soy colombiano, soy hindú, soy blanco, soy negro, soy alto, soy para todas esas designaciones, ¿no?, son lo que se denominan ego falso, o sea, situación del ser que no es, ¿no? Porque el alma es ser, es conciencia, es libertad. El alma en sí es libertad, el alma en sí es libre albedrío, ¿no? Esa dotación, prácticamente, como digo la madre, la conciencia y el alma son el mismo paquete, ¿no? El alma y la conciencia, la libertad. Sin libertad no tiene nada sentido. Sin libertad la existencia no tiene sentido. O sea, sin conciencia no tiene sentido. Eso es lo que llama Siddhartha Maharaj dormir sin soñar. O también existencia sin libertad es dormir sin soñar, como cuando estás dormido. ¿Qué sentido tiene la existencia cuando estamos dormidos? Cuando el momento en que perdemos, que nos fundimos, que los ojos quedan hacia atrás, cuando uno se queda dormido, los ojos dan la vuelta hacia atrás todo. Y si alguien le abre los ojos, así queda una vaina blanca, ¿no? Abren los ojos a alguien cuando está durmiendo, roncando así, verá que es blanco, la pepa está al revés, ¿no? En ese momento, la conciencia de ser no está presente ahí, porque está el alma, la conciencia está dormida, la libertad está dormida, ¿no? Ahí está. Sabemos que el alma está ahí porque entra y sale aire, ¿no?, de sus pulmones, ¿no?, porque respira, ¿ves? Sabemos que está dormido. Si de pronto ya vemos que ya no entra ni sale aire, ahí sí nos preocupamos. Uy, ¿no? El alma se fue del cuerpo. Entonces, debido a que es una partícula de conciencia, el alma está dotada de libre albedrío, que se significa como libertad, ¿no? Libre albedrío, libertad. Al ser este eliminado,
O sea, al eliminar el libre albedrío, si eliminamos el libre albedrío, si eliminamos el ser, si eliminamos la conciencia del alma, solo la materia burda permanece. Eso es lo que sucede cuando la libertad, la conciencia, el ser sale de un cuerpo. Solo queda el bagazo, solo queda el cascarón, ¿no? Donde habitó el alma, donde habitó el ser. Por eso definimos como, ay, se fue. No somos nada. Ese concepto de somos influenciados 100% por la modalidad de la ignorancia. ¿No? Porque más sensata confunde por tal calma. Es más instruida de la luz, no se confunde. Cuando alguien entra en un cuerpo, sale. Su materia burda permanece sin independencia. El alma no podría progresar la esclavitud a la liberación. Y su salvación final habría sido imposible. Pero su espíritu de explotación es una fuerza foránea, un intoxicante, un mal cálculo que envuelve su independencia. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto, la causa por la cual no estamos en este mundo material. Un mal cálculo. Hemos hecho un mal cálculo que envuelve nuestra independencia, envuelve nuestra conciencia, afecta nuestro libre albedrío, ¿no? Y por eso estamos en este mundo. Entonces, muy bien. ¿Por qué dice que sin la independencia, el alma no puede progresar de la esclavitud a la liberación? ¿Por qué dice eso? A ver, ¿quién me dice algo? Sin independencia, el alma no podría progresar de la esclavitud a la liberación. ¿Por qué? Haribol, pues yo pienso que no puede uno progresar porque no existe esa libertad de la que está hablando. Uno, con independencia, uno puede decidir, uno puede tomar decisiones acerca de su propia vida y hacer lo que le corresponde, si quiere uno hacerlo de una forma correcta o incorrecta. Si no tuviéramos esa independencia, no lo podríamos hacer porque estaríamos sujetos a las instrucciones que nos dieran externas, ¿no? Pero si estuviéramos sujetos a instrucciones externas, entonces tendríamos alguna independencia, porque alguien nos estaría instruyendo. Prabhu, un favor, ¿en qué página están? Está en la introducción de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga en la primera página, en la introducción del libro. Es un parrafito chiquito, son como 4 o 5 líneas. Muy bien, entonces... Gracias, Prabhu, gracias, disculpe. Madre Rohini, entonces tenga ese punto, ponga, ¿Sí? que la madre Rohini ponga ese punto que acabamos de hablar, póngalo aparte para más adelante vamos a concluirlo. Sí, ¿no? muchas gracias. Porque ese punto es intermedio, ¿no? Lo que usted puso, ¿no? Sin independencia, ¿el alma no podría progresar de la esclavitud a la liberación? Y su salvación final habría sido imposible. Ese es el párrafo. Y lo que tú dijiste, lo que tú expresaste, crea un punto intermedio. Muy bien. Más adelante lo vamos a analizar. De acuerdo. Marina, ¿tiene que decirnos algo? No. Frau Capila, ¿nos puede decir algo? Frau Capila de Cali, bienvenido. Ya hay reverencia Machacalpa. Presidente del templo de Cali Mandir. Ya. Muy bien. Entonces, ¿quiere decirnos algo acerca de lo que estamos hablando?
No, pero apenas entré porque apenas terminé las actividades aquí en el templo, qué pena. Apenas estoy Muy como bien. poniéndome el... Ok, muy bien. Entonces dice, pero su espíritu de explotación es una fuerza foránea, un intoxicante, un mal cálculo que envuelve su independencia. Ahora bien, tenemos ese punto de entrada. Ahora dice Silas y Armaras, analicemos lo siguiente. Los objetivos de la vida pueden ser científicamente divididos en tres. Los objetivos de la vida pueden ser científicamente divididos en tres. Primero, explotación, renunciación y dedicación. Ahora, como ustedes ya saben muy bien, vamos a seguir la siguiente pregunta. Ubíquenme cada concepto de estos en su estado de existencia. En dónde se da la explotación, en dónde se da la renunciación y en dónde se da la dedicación. Más claro, no canta un gallo. A ver, ¿quién me ubica esos tres conceptos? ¿A qué se está refiriendo Silas y Armaras? Pues yo podría dar como algo breve, podría preguntar una opinión. Sí, diga algo breve. Pienso que la explotación es, más que todo en este mundo material, que nos están explotando todo el tiempo. La explotación en cuestión de muchas personas trabajan todo el día, 10, 12, 14 horas, ahí están siendo explotadas, ¿no? Están siendo Muy bien. explotadas. ¿Y los otros dos? En cuestión de la renunciación, es renunciar a todos nuestros egos, nuestros anartas, todas esas ¿Dónde cosas está que no nos dejan poder seguir en el camino, ¿no? ¿En dónde se da Y eso? a cuestión de dedicación, creo que es lo del sadhana, dedicarse más al sadhana, tener un mejor sadhana, cantar su ronda, levantarse temprano, hacer algo de Sí. lectura. Muy bien, dijiste la explotación sea en el mundo material. Las otras dos respuestas no están bien ubicadas. A ver, ¿quién me da las otras dos respuestas? Para Ubalaji de pronto. Raúl, Dígame. La renunciación. La renunciación se da cuando me observo, cuando veo cuáles son mis anartas y comienzo un cambio verdadero instruido por un maestro. No. No es ahí. No, No es la yo siempre, ubicación. no. La A ver, renunciación vendría ser morir para la vida material, por lo tanto, cuando se muere en la vida material, ¿en dónde queda? ubicado en el servicio devocional. No, señor. Tampoco es. Tienen que llegar más o menos para que puedan entender esto. Tienen que seguir el nivel de pensamiento, el nivel del pensamiento de Silas y Armaras. Cuando él está hablando en esos términos, ¿no? Él no está, él está hablando en términos muy universales y científicamente inmensos, ¿no? Los objetivos de la vida pueden ser científicamente divididos en tres. Explotación. El devoto Kapila dijo, la explotación se da, la pregunta es, ¿en dónde se manifiestan? ¿Dónde ubicamos estos tres conceptos? ¿No? Entonces tienen que empezar a nivel tanto macrocósmico como microcósmico, o sea, a través material y espiritual al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿en dónde se da la explotación? En el mundo material, muy bien. ¿En dónde se da la renunciación? ¿Y en dónde se da la dedicación? En términos trascendentales y materiales. Ya sabemos que la explotación se manifiesta en este mundo material. ¿Cuáles son los otros dos aspectos que nos hacen falta? Ayer lo estuvimos estudiando en el Bhagavatam. Ayer lo estuvimos estudiando. Muy bien, entonces, dicen,
La explotación, la renunciación y la dedicación. Entonces, la explotación se da en el mundo material. La renunciación se da en el Brahman. Por eso la madre Cabri se acercó un poquito, ¿no? Pero dijo, cuando renunciamos a la cosa material, y ahí quedó. Después de renunciar, ¿a dónde es que vamos? ¿A dónde es que van los que solamente renuncian? Ella dijo que el servicio devocional, pero para ir al mundo del servicio devocional tiene que tener la conexión. Tiene que ir con la conexión, al mundo espiritual. Pero para ir allá tenemos que tener la conexión con el servicio devocional, con la trascendencia, con el maestro espiritual. Pero estamos hablando solamente de la renunciación. Se manifiesta solamente en el Brahman, ¿no? Allí, el Brahman se renuncia se manifiesta y se ubica la renunciación. Porque el concepto del Brahman es, yo no quiero sufrir más. En el Brahman, ¿cómo? En el desapego del mundo material, puede ser. El desapego del mundo material, solamente el desapego del mundo material nos lleva a la concepción Brahman. ¿Por qué? Porque uno decide cuál es la causa principal por la cual uno decide abandonar el mundo material. ¿Qué es lo que lo impulsa a uno a decidir que sí, yo no participo más de este mundo material? ¿Cuál es la causa principal? No querer sufrir más. La felicidad es la causa principal. Exactamente, lo que para bueno eras, porque no quiere sufrir más. Los repetidos nacimientos y muertes y ya se cansó. Exactamente, entonces uno se da cuenta que la causa del sufrimiento, como dijo la Madre Dina Tarini, la causa del sufrimiento es la búsqueda de la felicidad, ¿no? En un mal cálculo. Nosotros tenemos el libre albedrío. Entonces, después de deambular durante millones de años y nacimientos por el mundo material, nos vamos a dar cuenta de que la causa del sufrimiento es la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad en el lugar equivocado. Entonces el impersonalista dice, sí, no. Claro, son las actividades, lo que yo he estado haciendo mal, todos estos millones de nacimientos. He estado haciendo muy mal y por eso estoy sufriendo ahora. Entonces la causa de mi sufrimiento es la intención del disfrute material. Por lo tanto, yo no quiero saber nada de esto. Entonces retraigo los sentidos de los objetos de los sentidos, amalgo los sentidos con la mente con la inteligencia con mi ser y desaparezco. ¡Pum! Me vuelvo un yogi. ¿No? Eso es lo que significa existencia sin conciencia, una paz, una tranquilidad, un samadhi. Como no hay actividad, no hay reacción. Como no hay actividad, no hay reacción. No hay actividad, ¿de qué lo van a acusar si no está haciendo nada? No. Por lo tanto, tampoco ni disfruta ni sufre, ¿no? Porque el disfrute se da, ¿no? A nivel trascendental, en el mundo espiritual, y el sufrimiento se da en el mundo material. Entonces, eso es lo que pasa con los yogis, ¿no? Renunciación. Entonces, ubicamos la renunciación en el Brahman. La explotación en el mundo material y la dedicación la ubicamos ¿en dónde? Mundo espiritual. Muy bien, ahora sí llegamos. Al mundo espiritual hemos llegado. El mundo de la explotación. Entonces, son los 3 puntos, 3 principios que si hace Almara está hablando aquí, ¿no? Muy bien, ahí vamos. Tengan en cuenta que esto está relacionado con con el primer párrafo, sobre la independencia y el mal cálculo, ¿no? Y la libertad, hoy la esclavitud. Entonces, los objetivos de la vida pueden ser científicamente divididos en 3, explotación, renunciación y dedicación. Entonces ya ubicamos cada concepto en su esfera de manifestación. El mundo material, ¿no? A ver, le voy a preguntar a alguien de una manera diferente. Voy a preguntar a alguien de una manera diferente. Entonces, ¿qué estamos? Muy bien, aquí.
Samipia. Samipia de vida, ¿sí está ahí? Sí, señor. Muy bien, entonces, señale la respuesta correcta. La explotación se da de los hijos a los padres, del maestro espiritual al discípulo, o de la tendencia general a explotar. Tendencia general a explotar. Esa es la explotación. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. La tendencia general, ¿no? Es lo que se da. Entonces se manifiesta, esa explotación se manifiesta generalmente, ¿no? De un discípulo a un maestro, de un maestro a un discípulo, de un padre a un hijo, de un hijo a un padre. ¿Por qué? Porque sin explotación no podemos permanecer aquí. Sí, señor. Es una tendencia general, ¿no? Sin explotar, nuestra existencia no puede existir aquí, ¿no? Para poder nosotros mantener nuestra existencia, mantener nuestros conceptos, mantener nuestra clarividencia, tenemos que estar utilizando a alguien o a algo. Sí, señor. ¿Sí? Entonces un maestro, para volverse maestro, tiene que tener discípulos. Y si un maestro no tiene discípulos, pues no es un maestro. Como un hombre sin padre, sin hijos, no puede ser un padre, ¿no? Sí, señor. Y el hijo, para poder mantener su existencia, tiene que sacarle el jugo al papá, ¿no? Entonces, explotación mutua para poder mantener un concepto de vida. Entonces, se vuelve un objetivo científico, los tres aspectos: la explotación, la renunciación y la dedicación. Sí. Ahora ¿quién me explica más o menos en el campo de la dedicación algún objetivo de vida científicamente? Así como lo expusimos, la explotación de una manera científica en el mundo material, en la relación con el maestro, con el discípulo, del padre, el hijo, y la tendencia general. ¿Cómo puede ser la dedicación? En el Bhakti Yoga, en el servicio devocional, cuando se ofrecen los alimentos, cuando se limpia el templo, cuando cada uno tiene un servicio que le permite dedicarse al maestro espiritual. Y obviamente también a servir a la humanidad a través del vínculo con lo espiritual. Ajá. Bajo ese estandarte, ¿qué es lo que se busca? Bajo esas actividades que se busca. La Entregar. liberación. ¿Cómo? La liberación. Purificar la existencia propia. Ya estamos hablando de la dedicación. Claro. Ya estamos Bajo la, hablando bajo la dedicación buscamos la liberación. No, ya estamos hablando en el campo de la dedicación, ya estamos liberados. Cuando se habla de la dedicación, ya estamos en Vaikunta, en el mundo espiritual, ya estamos al otro lado, ya estamos liberados. Buscamos una relación con Krishna. Entonces se dice, el objetivo de la vida en el campo de la dedicación, científicamente, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo se manifiesta? Más o menos así como la Madre Madhava lo está expresando, ¿no? Haber llegado al objetivo que es el servicio eterno. Sí, señora. Entonces el objetivo es ese. Ya estamos en el mundo de la dedicación y allí el gusto, el placer, el éxtasis es de un nivel muy fino, infinitamente fino, ¿no? En el mundo en el mundo material se manifiesta esa misma actitud de servicio, de entrega, de rendición para buscar un placer, ¿no? Pero como estamos en el lado equivocado de la película, entonces lo que hacemos es disfrutar de situaciones mentales, temporales y pasajeras. Pero la actitud es la misma, servir, ¿no? Entonces, en el mundo de la dedicación, ese objetivo de vida, ¿no? Se manifiesta en el servicio devocional eterno, con amor y devoción hacia todos los seres. Allí, cada actitud de servicio
que usted preste a su familia es una bienaventuranza inmensa, ¿no? Y ese sentimiento se puede vislumbrar. Hay un pequeño vislumbre de ese sentimiento en el mundo material, en el concepto familiar. Cuando los padres preparan los alimentos para sus hijos, que los padres todo el tiempo están trabajando para sus hijos, los hijos quieren complacer a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, toda esa melosidad es un pequeño vislumbre del placer trascendental que se experimenta en el mundo de la dedicación, al otro lado, ¿no? Entonces, si alguien experimenta un placer aquí pequeño de servidumbre hacia su concepto familiar, lo disfruta, ¿no? Y siente un sentimiento, hay una devoción, hay un amor, ¿no? Todo lo que es temporal, pasajero, efímero, ¿no? Eso causa angustia, temor, dolor, a veces pereza, a veces ira, ¿no? Pero en el mundo espiritual esa misma actitud, esa misma actividad hacia el lado positivo, hacia el lado de la eternidad, es un placer mucho más constante, es una constante, ¿no? Y es infinitamente bienaventurado, porque allí el centro es Dios, el centro es Krishna, ¿no? Debido a que Él es la fuente de todo placer, es Rama, la fuente de todo placer, todo disfrute, toda satisfacción, todo éxtasis se encuentra en Él. Muy bien. Entonces, esa manera. Ahora, científicamente, ubiquemos el objetivo de la vida en el campo de la renunciación. ¿Cómo se manifiesta esto? A ver, Madre Ramaprilla, ¿nos puede decir algo? Ya en el desapego, bueno, aquí pues en el desapego de todas las cosas materiales, puede ser. A ver, el Prabhu Chaitanya Lila, ¿qué nos dice? Prabhu Chaitanya Lila, llamado al tablero. Llamemos al tablero al Prabhu Vinuraj. Pasa al frente. A ver si le atinamos. Yo pienso que la parte de renunciación significa renunciar, dejar de hacer ciertas actividades sin tener un conocimiento de por qué lo estoy haciendo, y más depende de como una especulación mental, ¿no? Muy bien. Pasemos a la Madre Dhruva Nusmriti al frente, al tablero, por favor. Prabhu, pues el libro dice es una clase más sobria que descubre las igualmente severas y opuestas reacciones de las metas mundanas y se esfuerza por renunciar al mundo en pos de un equilibrio comparable a un letargo profundo y sin sueños. Como permanecen dormidos para el mundo y ellos esperan escapar a sus reacciones y sufrimientos concomitantes. O sea, como, por ejemplo, como un yogi que se remite a una cueva y solamente canta sus mantras, esperando a que eso lo haga renunciar a este mundo y escapar de las reacciones. Muy bien, muy bien. Madre Natarini, al tablero, por favor. A ver, entonces sería renunciar al disfrute de los sentidos, viéndolo desde este aspecto, ¿no? Muy bien, sí. Madre Villasarat, ¿qué nos dice? Sí, yo pienso que la renunciación tiene que ver con el hecho de dejar, de abandonar todo aquello que tiene que ver con el disfrute material, porque realmente si ya llegamos a una conciencia de que esto no nos lleva a un despertar espiritual, entonces ya nos dedicamos a servir a la divinidad y eso, o sea, para mí eso es abandonar, dejar
todo aquello que no nos lleva a nada, a ningún desarrollo espiritual. Muy bien. Conexión con Dios. Entonces dice, los objetivos de la vida. Dice Siaselma, los objetivos de la vida pueden ser científicamente divididos en tres. El objetivo de la vida en el campo de la explotación se da En el mundo material. ¿Y en qué aspecto se da? ¿Cómo se manifiesta esto? Los objetivos de la vida se dan en el campo de la explotación. ¿Cuál es el propósito ahí de este ¿Otras objetivo? personas? Sí, ¿cuál es el propósito de este objetivo? ¿No? ¿Explotar En a el otras campo. personas? Para Eso es por el disfrute material. Para el disfrute material de los sentidos. poder mantener nuestra propia existencia. La supervivencia. Exactamente, eso es una ley, ¿no? Eso se da en el campo de la explotación. El objetivo de la vida en el campo de la explotación se da para poder mantener nuestra propia existencia, ¿no? Ahora, el objetivo de la vida en el campo de la renunciación se da para Evitar el sufrimiento. exactamente evitar el sufrimiento, ¿no? Entonces se renuncia a todo. Y el objetivo de la vida en el campo de la dedicación se da para servir al Señor Supremo. Ajá. Para gozar del verdadero disfrute. Exactamente, para encontrar nuestra verdadera felicidad, nuestra verdadera satisfacción. Entonces, fíjese que en esos tres campos, en esos tres objetivos, está aplicado el libre albedrío. Ahí está aplicada la conciencia, está aplicada la libertad del alma. Un cafecito. Eso, traiga cafecito. Traiga cafecito con pan y queso. Ay, qué pena. Oye, es para todo, no que para usted sola. Muy bien. ¿Quién más va a dar? ¿Quién más quiere hablar? Entonces, ¿está bien entendido esos tres puntos? Sí. ¿Seguro, Madre Govinda Prema? Gracias, Prabhu. Pero ¿Está respecto bien a entendido? lo de la renuncia para evitar el sufrimiento. Ajá. Sí. ¿Qué tipo, qué renuncia? Renunciar a la actividad basada en la complacencia de los sentidos y el fruto de la acción, a trabajar. O sea, darnos cuenta que todo aquello que pasa es un marco de nuestra referencia interna, de nuestros deseos. Bueno, gracias. Y que por lo tanto es la causa del sufrimiento. Ya. Y por lo O tanto... sea, trabajar nuestros anartas, nuestros egos. Solamente ahí no hay trabajo, ahí solamente se absorbe en el nadaísmo. Eso se llama nirvana, el nihilismo, el nadaísmo, cero actividad. Ahí no se puede trabajar para nada. ¿Diga? Observar, entonces observar. ¿Puedo Tampoco, cambiar trabajar por observar? Tampoco, no puede observar, ¿Qué no palabra puede puedo pensar. utilizar en cambio de trabajo? En cambio, el trabajo significa cero actividad, cero ya. acción, inacción. Para Eso no es. la reacción, ya. Ajá, porque si usted analiza, observa, medita, piensa, está creando una reacción. Es importante eso. Eso es lo que significa retraer los sentidos de los objetos de los sentidos. Cero actividad. Por eso les puse el ejemplo cuando usted queda dormido. Cero acción. ¿No? Proviso, perdón, ¿me puedo hacerle una pregunta, por favor? Sí, María Gopiprilla. No, Padava. Yo tampoco me llamo Vishnupada. Ay, perdón. Perdóneme. Ok, muy bien. Confundí su nombre, discúlpeme. Está pensando en otro. Discúlpeme, hace rato lo tengo confundido, discúlpeme, por favor. Bueno, la pregunta la pregunta que tengo es la siguiente.
Por ejemplo, en la tendencia de la meditación es usualmente a no ejecutar un servicio más activo, como el que sería en el caso del Bhakti Yoga, ¿no? Pero sin embargo, los impersonalistas también practican lo que ellos llaman seva. Igual cocinan prayada a su manera, cocinan prayada, igual hacen su lugar, tienen un templo, tienen un monasterio y tienen también sus propias actividades. Como médicos, como profesores, como lo que sea, continúan su actividad. Y en el caso de los budistas, ellos también tienen su propio ashram, también realizan su alimento, también tienen su seva. Por ejemplo, hay monjes, y ahora está muy de moda, que ellos viajan a través de universidades y van dando sus conferencias impartiendo en mindfulness como una práctica de estar en el presente, y ahora vía virtual también lo están haciendo. Entonces mi pregunta es que tal vez el punto de la renunciación, además de la práctica meditativa, también sería que su objeto de estudio, su objeto de rendición sería al Brahman y no tanto a Krishna como en la suprema personalidad de Dios. Sí, lo que pasa es que, vean, lo que usted ha visto más o menos de impersonalismo, prácticamente, por eso sí la Prabhupada ataca tanto ese concepto, porque es un concepto muy desvirtuado. Ellos se manifiestan como impersonalistas, pero en realidad no son impersonalistas. Solamente lo que sí la Prabhupada llama son engañadores, ¿no? Porque un verdadero impersonalista es alguien que ni siquiera el mundo lo conoce, porque es un punto medio. Los impersonalistas no existen ni para ellos mismos, mucho menos van a asistir para un mundo y armar templos y prédicas. Si un impersonalista se pone a hacer un sancocho, si un impersonalista tiene hambre y se pone a hacer una sopa, entonces no es impersonalista, ¿no? Los impersonalistas solamente se van para una cueva, se funden en el Brahman, en el nadaísmo, y ahí quedan, ¿no? Pero lo que nosotros vemos por aquí, por eso sí la Prabhupada ataca tanto en el Bhagavatam al concepto impersonal, porque eso no es impersonalismo. Es un campo de engañadores, ¿no? Y hasta el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo muchas veces, yo prefiero meterme en una jaula con un cocodrilo que asociarme con un impersonalista. ¿Entiendes? Porque el impersonalista no hace nada, ni materialmente ni espiritualmente. No. Materialmente le desordena toda la conciencia, lo deja vuelto nada. Y espiritualmente tampoco dice que sirve para nada. Entonces vuelve alguien que se deja crecer el pelo y las uñas y no se baña, no sé. Pero sí le da hambre y tiene que comer. Entonces, pero los impersonalistas poderosos no los conoce nadie porque ellos son impersonalistas, ¿no? Ni mucho menos van a poner a hablar a otro para que haga reacciones y a tener discípulos, para echarse el karma de un discípulo encima. Entonces es un campo que prácticamente es el Brahman, ¿no? La existencia sin conciencia. Por eso no se puede establecer algo así como que ellos son impersonalistas y que tal, que servicio, que sea. Un impersonalista no hace ningún servicio a nada ni a nadie, ¿no? Pues un verdadero impersonalista, ¿no? Entonces prácticamente solamente sea del campo de la dedicación al campo de la explotación. Por ejemplo, en un templo en los templos se manifiestan esas clases de actitudes, ¿no? Alguien que no quiere hacer nada. Pero si le dice, bueno, si no quiere hacer nada, está bien, que se metió en el rincón y me dicen el Brahman. Pero olvídese que va para ir embarazado, usted no se va a parar ahí con el plato, ¿no? Nadie le va a decir nada porque eso es un impersonalista que se ha metido, ¿no? Un impersonalista no perturba a nadie, ni nadie lo perturba a él. Pero si vemos un elemento perturbador, entonces ya no es un impersonalista. Ya es alguien que hace estorbo. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Entonces, esa mentalidad impersonalista se basa prácticamente en el misticismo, ya es algo muy poderoso, ¿no? Por eso la filosofía védica también, la filosofía también se puede explicar desde el punto de vista impersonal. Si nos ponemos a hablar del punto de vista impersonal, se puede también demostrar científicamente que Dios no existe. Que Dios no existe. Eso es lo que hacen ellos, ¿no?
Te explican científicamente que todo es mental, que todo es un producto de la mente, que Dios no existe, que la inteligencia, que los sentidos y toda esa vaina. Entonces, por eso sí, el señor Chaitanya Mahaprabhu dijo, a la filosofía impersonalista es algo terrible, feo, ¿no? Prefiero asociarme con un cocodrilo, meterme en una jaula con un caimán, ¿no? Que asociarme con un impersonalista. Porque elimina todo concepto de la dedicación, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué piensa de eso, Madre Madhava? Sí, que sí, estaba pensando justamente en eso, porque, o sea, sí, me está continuando con esa inquietud, honestamente, en cuestión a la renunciación, porque no hay una verdadera renunciación como tal. Y la segunda, que es verdad, también uno puede cantar rondas, pero en última instancia, si no hay un servicio concreto que lo inste a honrar el santo nombre, también uno continúa en un espacio de explotación. Exactamente. Entonces analice esto. La actitud de servicio, tanto material como espiritualmente, nos proporciona una forma, ¿no? Entonces, es ahí la situación. Nosotros como almas espirituales dotadas de conciencia no tenemos forma, solo somos una partícula de energía, solo somos una partícula de energía dotada de conciencia. Ahora bien, si queremos actuar, si queremos disfrutar, si queremos experimentar placer, bienaventuranza, satisfacción y todo esto, entonces esa partícula de conciencia, no, esa partícula de energía dotada de conciencia entra y se manifiesta o en el mundo de la dedicación o en el mundo de la explotación. Y allí va a tomar una forma. ¿Ya me hago entender? Sí. Entonces, en este mundo material podemos tomar 8.400.000 formas de vida. Porque queremos disfrutar, porque queremos placer, queremos saborear las sensaciones que Krishna, el original, disfruta. Queremos también sentir lo que Krishna siente, ¿no? Y por eso tenemos 8.400.000 especies de vida. Y podemos nacer como una mosca, como un insecto, y vamos a experimentar hambre, entonces vamos a tener que comer. Vamos a experimentar deseo de cónyuge y vamos a tener una mosca con su mosco, ¿no? Disfrutar del sexo, disfrutar de tener hijos, tener eso, aquello, lo otro. Las mismas tendencias que tiene el original, que es Krishna, Bhagavan. Ahora, cuando esa tendencia es transferida al mundo trascendental, al mundo de la dedicación, allí el alma va y toma una forma, ¿no? Que es donde se va a dedicar a su máximo placer, a su satisfacción real, eterna y permanente, ¿no? Y allí también puede disfrutar, pero entonces con el centro de todo, que es Krishna, bajo el amor y la devoción, ¿no? Entonces, por eso se dice que este mundo es un reflejo pervertido del mundo espiritual, un reflejo pervertido de la realidad, ¿no? Y nosotros estamos acá en el mundo de la explotación. Es la misma tendencia, pero se manifiesta en diferentes cosas. Entonces, el punto de partida es el concepto del Brahman, el punto de partida. Dígame. Entonces, cuando hablamos de vida de renuncia, desde el punto de vista del proceso de conciencia de Krishna, estamos hablando de renuncia, pero en un estado de dedicación. Exactamente. Porque como utiliza la misma palabra, sí, entonces uno mismo piensa en renuncia, pero piensa en la vida de sannyasi. Ajá. Entonces, cuando desde el punto de vista de la madre Dhruvanusmriti es la que está hablando, sí. Sí, señor. Listo. Desde el punto de vista de la madre, entonces sí. Cuando se ubica la renunciación, está conectada con la dedicación, ¿no?
Ahí se pasa por encima del concepto impersonal, del Brahman impersonal. Entonces, en el caso de un Vaishnava, el Vaishnava se da cuenta lo mismo que el impersonalista, que las reacciones, ¿no? Que la búsqueda del disfrute material es la causa del sufrimiento, ¿no? Y dice, sí, yo tengo que renunciar a esa clase de actividades. Pero no, tampoco me gusta no hacer nada, porque el alma está activa, ¿no? Entonces, por eso aparece la conexión con el servicio devocional. Entonces ahí viene la determinación del libre albedrío, maestro. Sí, señora. En ese momento es que se manifiesta nuestra verdadera conciencia original. Con la conexión con la conciencia original. Cuando se habla de original es lo primario, ¿no? La conciencia de la renunciación en el Brahman, en el nadaísmo, no es la conciencia original, es la intermedia, ¿no? La original es la conciencia de Krishna, el mundo de la dedicación, ¿no? El mundo que es casi idéntico a este. Mejor dicho, el mundo, el mundo donde proviene el mundo material, mejor dicho. Entonces vemos el mundo espiritual, hay variedad, en el mundo material hay variedad. En el mundo trascendental hay árboles, pajaritos, agua, ríos, frutas, seres humanos, semidioses, ¿no? Aquí también hay lo mismo, ¿no? Hay árboles, pájaros, ¿no? De todo. Frutas, agua, ríos, lluvia, sol, luna, estrellas, planetas, semidioses, ¿no? ¿Ve? En donde no hay eso, ninguna de las dos es en el concepto del Brahman, en el aspecto impersonal. Entonces, cuando alguien habla en el campo, dentro del círculo de la conciencia de Krishna, se habla de renunciación, se está hablando de sannyas, como dice la madre. Ya eso es dentro del círculo de la conciencia de Krishna. La renunciación es puesta fuera del círculo de la conciencia de Krishna. No lleva a la vida impersonal, al objetivo del Brahman. Pero dentro del círculo de la conciencia de Krishna, la renunciación quiere decir sannyas. No, renunciación y dedicación. Porque un sannyasi también tiene solamente el sentido de sannyas, solo tiene sentido cuando tiene más dedicación. Si alguien toma sannyas y solamente tira la locha, ¿no? Y no hace una misión, no predica, no hace sángita, no lava olla, no cocina, solamente está por ahí vestido de niño bonito, no tampoco sirve. Solamente hablando clases, y vayan, clases y vayan. Más tarde va de cabeza por ahí, ¿no? Ese es el principio de la caída, ¿no? A menos que tenga así como Gurudeva, que él, iniciaciones, prédicas, conferencias, charlas, reuniones, teatro, bueno, un montón de actividades. Ese es el mundo de la dedicación, ¿no? O algunos quieren tomar sannyas únicamente porque leen donaciones, ¿no? Se lo pasa por ahí cantando rondas, por ahí haciendo hariná, y espera que le den donacioncitas, pasa chévere, le dan la ropa. Como una vez allá en Quito, en el templo de Quito, una vez encontré un bhakta, que llevaba como 20 días en el templo. Y a los 20 días él me dice, yo le dije, ¿cómo se siente en el templo? Ah, muy bien, muy lindo, muy bonito, ajá. ¿Y qué quiere y qué ha proyectado para su vida espiritual? Digo, no, pues imagínese, yo estoy muy inspirado y muy feliz y quiero ser un sannyasi. Quiero ser un sannyasi, me decía el hombre, ¿no? Tipo como unos 27 a 28 años. Y yo, qué bueno, es un buen objetivo, una buena meta, ¿no? Y dígame, pues, ¿y por qué está tan inspirado a volverse un sannyasi? ¿Qué me inspira? Pues Maharaj Madhusudana. Maharaj Madhusudana está en el templo. Sí, ¿por qué? ¿Qué le inspira? No, pues imagínese, Maharaj Madhusudana, él es el sannyasi, él no hace nada, él le llevan la comida allá al cuarto, le lavan la ropa, se levanta tarde a la clase,
y le dan donaciones, dice el maestro. O sea que esa es la mejor vida, ¿no? Entonces imagínense, María, ¿de dónde se agarró? ¿No? Agarró de un... agarró mal. Entonces imagínense, entonces uno puede llegar a tomar esas cosas así a la ligera y piensa que esa es la renunciación, ¿no? Pero vemos las tapacias que ha hecho el Maharaj para poderse mantener ahí con ese vestidito, ¿no? Yo lo he visto Así se llorar. pusieran en los pies de los zapatos del maestro. Yo lo he visto al Maharaj llorar, a moco tendido por querer ser un sanyasi, porque la lucha es interna, la lucha es fuerte, ¿no? Cuando alguien se viste de sanyasi y siente atracción, ¿no?, por los senos y las caderas de una mujer, eso es fatal. Eso es una cosa que... Entonces, es una empresa muy, muy complicada, ¿no? Falla a sí mismo, se falla a sí mismo. Mucha vergüenza, mucha pérdida, ¿no? Es una cosa dura. Que hay que llorar realmente para poder permanecer ahí. Entonces, eso es sannyas, ¿no? Dedicación, servicio duro, ¿no? No es fácil. Entonces, ¿alguien cree que sannyas es eso? Renunciación. Ah, sí, qué chévere, qué bueno. Por eso Srila Prabhupada ahí más sea duro a los impersonalistas en el Bhagavatam, en el Bhagavad Gita. No. Era duro a los impersonalistas, ¿no? Muy bien. Solamente hemos leído un parrafito. Ya la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Cuando venga. No, mientras alguien se vayan, yo puedo ir caminando un tiempo. ¿Y vamos a comer ya? ¿Ah? Vamos a comer ya. ¿No? Coma. Desayune. Muy bien. Entonces aquí la ciencia confidencial del Bhakti Yoga es algo interesante, ¿no? Porque no es algo para estudiar a la ligera. Es algo que hay que analizar punto por punto, frase por frase, ¿no? Hasta que esté bien claro el asunto. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Hasta qué horas tenemos? ¿Hasta las 8:30? ¿Hasta las 9? Hasta las 8. Hasta las 8, creo. Ah, ya son las 8. Bueno. Sí, llega el Prabhu Brisavano. Ya llegó Brisavano, listo. Perfecto. Entonces, si no tienen preguntas, no tienen nada más que decir. Hemos analizado solamente un párrafo y medio de la introducción del libro. Y dice todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos aclarado, ¿no? Y sé que todavía hay mucha gente que todavía está enredada con eso, pero sí, vamos. Querido, una preguntita. Dígame, Prabhu Jivan. Nandam Pranam, Charya. Estos mal llamados impersonalistas, como dice Srila Prabhupada exactamente, mal llamados impersonalistas. Pero realmente entonces, ¿qué son ellos? Si están buscando Kanaka Kamini y Pratista, o digamos, vamos a suponer que Kamini no, pero Kanaka sí, porque están buscando el dinero, ¿no? El billete. Y están buscando la fama, claramente, ¿no? Y realizan actividades piadosas materiales, punya, ya que no están plenamente satisfechos con su absorción en el Brahman. Entonces, exactamente, no son realmente, no están exactamente en la etapa Brahmabhuta del todo, ¿no? Están buscando todavía la gratificación de los sentidos y la gratificación de la mente y la inteligencia, ¿no? O sea, están en el plano del ego falso. Entonces, ¿qué son realmente? Son distorsionados, son tremendamente distorsionados. Tremendamente confundidos. Ese es el punto. Porque imagínate, siempre están actuando. Por ejemplo, si alguien quiere tener paz, le dicen en la academia de yoga, ¿quiere tener paz? Siéntese frente a una pared en flor de loto, frente a una pared blanca. Piensa en eso. Y no, eso no sirve, ¿no? ¿Cuál es el método de encontrar la paz según el Bhagavad Gita?
aquel que no se perturba ante el incesante fluir de los deseos que entran en él como los ríos en el océano, y que el cual, a pesar de que éste siempre se está llenando, nunca se rebosa. Es la única que puede encontrar la paz, y no aquel que se esfuerza por satisfacer dichos deseos. Mientras uno esté condicionado aquí a que tiene hambre, tiene que comer, tiene el deseo de comer, en la naturaleza material, las tres modalidades le crean la necesidad de comer. Y uno tiene que ir a comer a la brava, quiera o no quiera. Y a veces le toca comer lo que no le gusta porque no hay más que comer. Entonces, la naturaleza material, las tres modalidades obligan a la entidad viviente a hacer las cosas quiera o no quiera. Por eso es que si la Prabhupada dice, no, esos mal llamados impersonalistas, eso es una cosa muy distorsionada. No se manifiesta en Kali Yuga, no has dicho. Yo tuve aquí un... Ale, termine, perdón. Porque los impersonalistas en realidad no... Un impersonalista poderoso, él desaparece prácticamente en la sociedad. Llega al punto en que controla, ya no necesita comer. Es una rebeldía total, mejor dicho. Ni sirve ni en el mundo de la dedicación ni en el mundo de la explotación menos, ¿no? Entonces dice, no. Es una rebeldía tenaz, el personalista. Y la Prabhupada lo pone y lo hace ver de diferentes puntos de vista, ¿no? Dígame, Prabhupada, Jiva. No, que yo aquí tuve un encuentro hace un tiempo con un yogui personalista muy famoso. Y cuando él llegó aquí a Caracas, él hizo una conferencia que logró congregar a cientos de personas, inclusive se encontró con el presidente, cosa que estábamos tratando de lograr el año anterior a que él llegara con Guru Maharaj. Eso estaba por ahí en marcha, pero este personalista lo logró. Y en el momento en que él hizo su reunión en un hotel 5 estrellas de lujo, me encontré a un devoto allí. Me encontré un devoto dentro de la reunión cantando la música en personalista. Y, y además le dio comida vegetariana a todo el mundo. Y me hizo recordar lo que usted estaba diciendo, porque él en un momento decía, comida, y todo el mundo sonriendo, y todo el mundo lo aplaudía porque le dio comida gratis a todos. Entonces le dio unas cachapas a la gente. Y bueno, después tuvo una reunión en una suite de lujo y después se encontró con el presidente. También ahí me encontré a un muchacho que ha trabajado con Guru Maharaj en el Congreso de Colombia. Hicimos buena relación, buena amistad. Que es discípulo de este gurú impersonalista, ¿no? Pero wow, ahí vemos que impresionante es la desviación, porque realmente no lo están llevando a nadie para ningún lado como tal, ¿no? Sí, eso es una cosa ahí que ni para atrás ni para adelante. Y al fin y al cabo ni siquiera al impersonalismo tampoco lo llevan. Ni aquí ni allá. Es una cosa distorsionada y netamente gratificación en los sentidos, en otra palabra, engaño 100%. Y él estaba más enfocado en agarrar reconocimiento y que la gente lo quisiera a él por el hecho de que les dio comida y los puso a respirar un ratito, ¿no? No. O sea, la pobre gente, pues, sí. La gente, pues, en la modalidad de la ignorancia, cualquier cosa que sea es buena, ¿no? Uno sumido en la ignorancia total, pues aparece un impersonalista y pues claro, ahí ¿no? Llevando el bulto. Entonces esa es la gran cosa. Eso es como el tuerto en el país de los ciegos, el rey. Sí. Esto es como, por ejemplo, alguien que dice, yo no creo en Dios, yo soy ateo. No. Imagínense, un ateo más o menos es como un impersonalista. Un ateo, confeso ateo, no existe. No. Por lo tanto, un verdadero ateo es un verdadero impersonalista. Porque si uno hace que no, un ateo dice que no cree en nada que tenga con teorías, ¿no? Pero el ateo sí cree que
el agua le quita la sed. Está convencido y 100% seguro. ¿No? Entonces no es ateo, porque cree en algo, ¿no? Cuando alguien dice, no, yo soy ateo, dice, no, usted, cuando alguien me dice así que yo soy ateo, que no creo en eso, bueno, no, usted no es ateo, usted lo que pasa es que no quiere servir para nada. Y aún así está obligado a hacer las cosas, crea o no crea, ¿no? Y siempre los ateos andan en su carro, los ateos tienen dinero, tienen plata, entonces sí creen en la sociedad, sí creen en el dinero, creen en el plano material, entonces ¿qué clase de ateo es ese? Un ateo es un impersonalista poderoso, alguien que niega la existencia de Dios y al final se niega hasta él mismo. Entonces, si vemos el caso de Kansa o demonios muy pesados, ¿en qué categoría entran ellos, Raúl? Ellos no entran en el campo de los ateos, de los demonios, ¿no? Demonio es alguien que quiere disfrutar, él no acepta que nada existe. Sí, claro existe, pero aquí yo soy Dios. Claro, el demonio se establece como él es Dios, ¿no? Entonces el demonio cae en la categoría de que, bueno, yo al disfrutar, el demonio quiere disfrutar, en cambio el ateo, el impersonalista no quiere ni siquiera disfrutar. El ateo quiere ser Dios, quiere ser rey, quiere ser adorado, quiere ser amado, quiere tener disfrute, placer, satisfacción, poder, fama, riqueza, belleza, ¿no? Eso es el demonio. Pero obviamente sin Dios. Bueno, y es lo mismo que estos yogis, ¿no? El ateo yogi, eso no quiere saber nada, eso no quiere ser ni malo ni bueno. El impersonalista propio no quiere ser ni malo ni bueno, él solamente se aparta, se aleja y se esconde y no se da ni ver. Muchos fenómenos va a venir a armar templos y armar sistemas de comer y vegetarianos, algo, eso no existe. Muy bien, ya le hemos comido mucho tiempo al Probri Sabano, está preocupado por su tiempo. Le pasamos la palabra al Probri Sabano aquí ya. Entonces, les recomiendo para la próxima clase que tengan la ciencia confidencial en su mano y tengan la introducción. Eso nos va a llevar casi 20 años haciendo eso. Pero no importa, los próximos 20 años nos autorrealizamos en la introducción del libro. ¿Listo? Entonces, vamos a ir analizando. Vamos a estudiar muy bien eso. Estudienlo, léanlo, analícenlo, tengan sus preguntas, ¿no? Y como esto es más místico que cualquier otra cosa, más práctico, entonces mucho servicio, muchas rondas y mucha prédica, que eso es lo que da la capacidad de entendimiento. Gracias. Gracias. Dandabas, nos vemos en la próxima. Ya, reverencia, gracias. Gracias, Prabhu Taipada, reverencias. Listo, Dandabas a todos. Ya, Radhe. Ahí sigue José Libardo Castro. Radhe. Siga por favor. Reverencia, Prabhu.